El mes de diciembre para la mayoría de nosotros es uno de los mejores meses de todo el año debido a que tenemos muchísimas fiestas, ya sea de la Navidad, del Año Nuevo, recibimos muchísimos regalos y estamos con nuestros seres queridos. Pero también es un mes de reflexión, de saber exactamente lo que hicimos bien durante el año y a lo mejor lo que no hicimos tan bien y lo que nos hace falta mejorar. Y eso debería ser exactamente igual para nuestro portafolio de inversiones. ¿En qué estuvimos invirtiendo? A lo mejor si no logramos esos objetivos, ¿por qué no lo hicimos? Y si necesitamos hacer ciertos ajustes. Así que en este video vamos a estar reflexionando lo que estuvo sucediendo durante el 2021. Todos esos sucesos que probablemente hicieron tambalear la bolsa de valores, y también les voy a estar compartiendo cómo me fue a mí en mi portafolio de inversiones en este 2021. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y quisiera comenzar que el 2021 fue como muchos otros años llenos de aprendizajes, en donde estuvimos conociéndonos a nosotros mismos, nuestras estrategias de inversión, cómo estas se están empatando, se están alineando nuestros objetivos de inversión. Estuvimos aprendiendo cuál es nuestra aversión al riesgo, cuáles son nuestros horizontes de inversión y hacia dónde queremos llegar con nuestro portafolio de inversiones. Y cada año debemos estar reflexionando lo que hicimos bien, lo que hicimos no tan bien, lo que podemos ajustar y lo que podemos mejorar para que así poco a poco seamos muchos mejores inversionistas. Así que si comenzamos con los eventos o sucesos más importantes de todo este año, podemos recordar que a principios de año estuvo esa locura o ese FOMO o ese Fear of Missing Out con acciones como GameStop y AMC, en donde simplemente un grupo de inversionistas de Wall Street Bets empezaron a organizarse para prácticamente lograr lo que se esperaba o lo que se pensaba que era imposible y tambalear completamente Wall Street, en donde simplemente empezaron a inflar exponencialmente el precio de estos activos financieros y así obtuvieron enormes beneficios y rendimientos, pero también existió muchísima volatilidad. También podemos recordar el rally y el crecimiento exponencial que tuvo Bitcoin y otras criptomonedas a mediados de abril para luego empezar a caer y colapsar en más de un 50% debido a muchísimos sucesos, muchísima incertidumbre con estas criptomonedas y muchísimos comentarios de Elon Musk. También podríamos recordar cómo estas criptomonedas se empezaron a recuperar a finales de julio y llegaron a nuevos máximos históricos, y una de las principales razones fue por esa emoción que existía con el nuevo ETF de Bitcoin. También podemos recordar que los mercados empezaban a subir y seguían todo ese optimismo a principios de este año, siguiendo el gran optimismo y la gran recuperación que estuvimos viendo en el 2020. Pero desafortunadamente para muchas acciones especulativas, a principios de marzo de este año ya se les empezó a acabar la gasolina y empezaron a caer o empezaron a tener ciertas correcciones, y eso lo estuvimos viendo principalmente en acciones muy especulativas o un poco más volátiles. También podemos recordar los sucesos de muchísimas plataformas tecnológicas y financieras o de inversión aquí en México, en donde cada vez más es mucho más sencillo y más accesible para todos nosotros ser inversionistas y empezar a invertir en la bolsa de valores y otros instrumentos financieros. Vimos cómo plataformas como Hey Banco empezaron a crear sus fondos de inversión para que así muchísimos inversionistas pudieran invertir, y la nueva estrategia que GBM Plus empezó a proporcionar a todos los inversionistas con las acciones fraccionadas en trading global. También podemos recordar los sucesos de la empresa Evergrande y la cantidad de deuda ridícula que tenían, y eso empezó a tambalear muchísimo los mercados en China. También podemos estar incluyendo que este mismo país estuvo teniendo muchísimos conflictos políticos y de regulaciones que estuvo no solo tambaleando la bolsa de valores de China y todas esas empresas chinas, sino que también empezó a afectar todo el mercado de valores de prácticamente todo el mundo. Y por supuesto hemos visto que en la segunda mitad del 2021 hubo muchísimo miedo e incertidumbre y empezaron a colapsar mucho los mercados bursátiles debido a la alta inflación que estaba sucediendo en ese momento, debido a toda esa reapertura económica, pero a ese desabasto de muchísimos productos y también del desabasto o el problema de la cadena de suministro en prácticamente todo el mundo. Esto estuvo ocasionando que las acciones de mucha más especulación
empezaran a colapsar y colapsar y colapsar, y esto lo hemos visto reflejado hasta a finales de este mes. Es muy interesante ver cómo todos los efectos negativos y positivos durante este año empezaron a generar una montaña rusa en la bolsa de valores. Pero si vemos el panorama mucho más general, podemos ver que los mercados realmente tuvieron excelentes desempeños en este año, ya que si vemos el S&P 500, que es el índice bursátil más importante de Estados Unidos, ya que engloba las 500 empresas más importantes de todo Estados Unidos, tuvieron rendimientos de casi un 28% en lo que va del año. Y creo que esta es la mayor reflexión y aprendizaje de este año. Vemos que sí, pueden existir muchísimas noticias negativas, puede existir muchísimo pesimismo, muchísimo miedo, pero al final de cuentas el crecimiento económico, la recuperación y ese optimismo de los crecimientos de las empresas en un futuro cercano, pero también a mediano y largo plazo, pueden vencer sin ningún problema todo ese miedo y esa incertidumbre. Y lo hemos visto reflejado en los desempeños del S&P 500 y otros índices bursátiles, principalmente en Estados Unidos. Rendimientos de casi un 30% en un año es excelente, y podemos entender que es importantísimo empezar a mantener nuestras inversiones en todo momento sin importar lo que esté sucediendo. No nos debemos dejar llevar por las noticias a muy corto plazo, y este es uno de los mejores aprendizajes que podemos entender en este momento. Realmente no hace sentido empezar a especular y empezar a adivinar si los mercados van a colapsar, los mercados van a bajar, van a subir. Realmente no se sabe, pero a muy largo plazo siempre las economías van a estar creciendo, y eso es en lo que nos debemos de estar enfocando. De nada hace sentido empezar a retirar todas nuestras inversiones esperando un colapso para luego recomprar mucho más barato si vemos que las economías se están recuperando. Y es por eso que si tú prácticamente dejaste de invertir o retiraste todas tus inversiones por miedo, por incertidumbre o por intentar adivinar los mercados y sus desempeños, realmente te pudiste haber perdido de un 30% de rendimiento durante este año. Y realmente esto también nos puede estar enseñando cómo los ETFs y las inversiones pasivas pueden estar venciendo la mayoría de las veces a las inversiones activas, o cuando estamos invirtiendo en acciones individuales, específicamente o especialmente cuando estamos invirtiendo en acciones mucho más especulativas y que nos están prometiendo esos grandes crecimientos, pero realmente ni siquiera son empresas rentables, o ni siquiera estas empresas están generando dinero, o simplemente están vendiendo solas promesas y ni siquiera están vendiendo absolutamente nada. Es muy importante entender que invertir en inversiones pasivas realmente es muy bueno, y obtener rendimientos promedio, por así llamarlos, realmente pueden ser incluso mucho mejores que intentar vencer el mercado. Pero también este año nos enseñó una segunda lección muy importante, y es que las valuaciones importan muchísimo en todo momento. Muchas personas empezaban a invertir en acciones ya mucho más especulativas, inversiones o acciones que se prometían muchísimo crecimiento, pero muy probablemente tu portafolio se ve muy afectado si empezaste a invertir en todas estas empresas que ya tenían muchísimo crecimiento, pero ya se estaba cotizando ese gran crecimiento en el precio de la acción. Podemos ver que la bolsa realmente siempre está reflejando, o en algún momento va a estar reflejando, los verdaderos precios o los precios que se vayan a ajustar a los valores intrínsecos. Y este es importantísimo porque sí, definitivamente he estado recibiendo muchísima retroalimentación positiva y comentarios muy buenos de mi serie de videos donde estoy analizando y evaluando acciones. Pero en ocasiones me ponían comentarios de que mis proyecciones y mis análisis eran demasiado conservadoras y realmente nunca iba a suceder una caída o un colapso de un 50% o de un 60% en ninguna acción. Pero lo que estuvimos viendo en la segunda mitad de este año es que realmente sucedió exactamente eso. Caídas de 40%, 50%, 60%, incluso 70% en ciertas acciones que realmente ya estaban demasiado sobrevaloradas, y es por eso que las valuaciones siempre importan. Y todas estas caídas no fue en cuestión de años, fue en cuestión de meses o incluso semanas, y es por eso que es muy importante siempre estar invirtiendo de una manera muy responsable, pero invirtiendo a precios de descuento o a precios infravalorados, porque si nosotros estamos invirtiendo simplemente en acciones sobrevaloradas y empiezan a colapsar en un 50%, para recuperar nuestra inversión o al menos quedar tablas, deberíamos de tener rendimientos de un 100% en los siguientes años para realmente recuperar lo que estuvimos invirtiendo. Y es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando estamos invirtiendo en acciones individuales. Así que realmente este año 2021 nos enseñó muchísimas cosas. Pero en general, a mí cómo me fue en este año 2021. Y les puedo decir que me fue bastante bien. ¿Por qué? Porque yo simplemente seguí mi estrategia que he construido durante muchísimo tiempo. Siempre estoy invirtiendo en acciones de excelente calidad, que ya están generando dinero, ya son rentables, tienen excelentes fundamentales y tienen muy buena capacidad de crecimiento. Sus negocios ya están completamente comprobados, y es como yo me protejo contra el riesgo, pero además empiezo a incrementar mi portafolio de inversiones y obtengo grandes rendimientos porque estas empresas simplemente
simplemente empiezan a crecer y crecer y crecer y los mercados están viendo eso. Me fue muy bien con mis acciones, especialmente con las acciones de Apple, acciones de Facebook, acciones de AMD, acciones de Tesla, acciones de Etsy y también las estuve complementando con fibras y criptomonedas. Realmente todos estos instrumentos financieros son muy buenos, los estuve analizando con mucho detenimiento y realmente estuve viendo muy buenos resultados. Pero obviamente no siempre te puede ir bien y existen ciertas excepciones en mi portafolio de inversiones, especialmente por ejemplo Alibaba, en donde realmente no obtuve los rendimientos que yo estaba esperando. Pero hay que recordar que mis inversiones son a muy largo plazo y no siempre vamos a tener aciertos, no siempre vamos a tener la razón y en ocasiones tarda el mercado un poco más de tiempo de lo esperado para que te den la razón, siempre y cuando estés invirtiendo en excelentes empresas. Entonces en el caso de Alibaba, sí, definitivamente la tengo en pérdida, pero creo yo que esta es una inversión a más largo plazo, a 5 años, 6 años, incluso 10 años, y creo yo y estoy muy confiado con esta inversión debido a que sus fundamentales son excelentes y tiene una enorme capacidad de crecimiento en los siguientes años. Y también podemos estar incluyendo hasta cierto punto el error de vender la acción de Microsoft antes de tiempo, o al menos para mí pensaba que ya está encontrada demasiado sobrevalorada, pero no contaba con las noticias bastante negativas de la inflación y otros factores que hemos estado viendo macroeconómicamente hablando, y es por eso que simplemente Microsoft ha crecido y crecido y crecido. Realmente esto sí fue un error de mi parte, venderla antes de tiempo, pero bajo mis fundamentales y bajo mi estrategia me hacía sentido venderla ya que se encontraba demasiado sobrevalorada, pero en ocasiones simplemente nos estamos equivocando y nos podríamos estar perdiendo de enormes rendimientos si simplemente dejamos ir una acción en busca de mejores rendimientos en otras acciones. También otro error que pude haber cometido durante este año es no aprovechar las oportunidades de las caídas que yo estaba viendo. Hubo ciertas caídas en ciertas acciones en ciertos momentos que a lo mejor hubiera invertido mucho más agresivamente o hubiera incrementado aún más mis posiciones en las empresas que realmente me encantan y creo yo que tienen muchísimo crecimiento por delante. Pero también debemos de entender que en ocasiones las valuaciones siguen sin hacer sentido y no importa si acciones empiezan a caer 50%, 60%, si de todas maneras bajo nuestras tesis y nuestros análisis siguen estando sobrevaloradas, no hace sentido comprarlas. Hace sentido esperar a que haya una corrección aún mayor y si nunca llega esa corrección, bueno, se nos va esa oportunidad, pero estamos bastante tranquilos porque estamos siguiendo nuestras estrategias de inversión. Probablemente este rally navideño también continúe hasta toda esta siguiente semana de diciembre del 2021 y probablemente las acciones que empezaron a caer y caer y caer ya se empiecen a recuperar. Pero también, si no hace sentido invertir porque las valuaciones siguen estando demasiado elevadas, no hace sentido invertir en ellas en este momento y probablemente en el 2022 existan mejores oportunidades de compra para todas estas grandes empresas, ya sea para abrir nuevas posiciones o para incrementar las mismas posiciones que yo ya tengo. Pero lo importante aquí es siempre aprender de nuestros errores, aprender de muchísimos sucesos y eventos que han estado sucediendo en este 2021, pero también en años anteriores, para que siempre estemos ajustando nuestro portafolio de inversiones para que realmente se estén empatando y se alineen a todos nuestros objetivos de inversión. Y si realmente estamos haciendo muy bien las cosas, no hace sentido cambiar nuestra estrategia por el simple hecho de hacerlo. Mantener nuestra estrategia de inversión siempre y cuando estemos cumpliendo nuestros objetivos es lo mejor que podemos estar haciendo a muy largo plazo y vamos a ver que a muy largo plazo, a 10, 20 o 30 años, nosotros vamos a tener muchísimo éxito y nuestro patrimonio va a crecer de una manera considerable. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.